Bien, empecemos con un ejercicio resuelto de medidas de posición. En este ejercicio vamos a tener qué pasa cuando la posición que calculemos es decimal. Pues lo primero, cuando nos den los datos, debemos ordenarlos. El primer paso es ordenar los datos. En este caso ya nos han dado ordenados. Bien, el segundo paso es poner las posiciones. Ya, esto de aquí podemos omitirlo si ustedes desean, pero siempre sabiendo qué posición ocupa cada número. En este caso yo sí voy a poner para que puedan ver a qué me refiero. Esta es la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5, 6. Bien, en este caso ya hemos numerado cada uno de los datos con su respectiva posición. Tenemos hasta la posición 60 y esto coincide con el número de datos que tendríamos en el tercer paso, determinar el número de datos que serían 60 datos, ¿sí? Bien, volvemos al ejercicio. Nos están pidiendo calcular el cuartil 2, que sería el segundo cuartil, el tercer decil y el percentil 25. Por tanto, vamos a empezar con el primero. Con Q2, que es el segundo cuartil. Q2 es el segundo cuartil. Bien, para el segundo cuartil necesitamos de las fórmulas. En las fórmulas de cuartiles tenemos Q sub K es igual a K por N más 1 sobre 4. Entonces, copiamos aquí la fórmula. Q sub K es igual a K por N más 1 sobre 4. Bien, aquí yo siempre les hago caer en cuenta que tenemos 2, Q sub 2, entonces el valor de K tendríamos que definirlo. K va a ser igual, miren, si dice 2, Q sub K es igual a 2. ¿Listo? ¿Qué dato necesitamos también? N. N ya quedamos de acuerdo que son 60 datos. Listo. Reemplazamos estos datos en la fórmula. Tendría que Q sub 2 es igual a K, que es 2, por N 60 más 1 sobre 4. Y esto de aquí les recuerdo que yo acá en las fórmulas les puse como posición. Sí, les puse como posición. Entonces aquí les voy a recalcar posición, posición. Normalmente ponen directamente la fórmula y no se sabe qué es. Posición. Entonces resolvemos esto. Antes de multiplicar, vemos si hay cómo simplificar. La mitad 2, la mitad 1, tendría que es 61 para 2, que tendríamos que esto es 30,5. ¿Listo? Si nos fijamos, esto es un decimal. Es una posición decimal. Por tanto, no sabemos cuál es la posición exacta. Si nos fijamos, solo tenemos posiciones enteras. Tenemos que averiguar qué dato va aquí. Para ello, démonos cuenta que vamos a utilizar acá esta fórmula de interpolación que tienen ustedes en sus hojitas, ¿sí? Con esta fórmula, ¿qué datos necesitamos? Dato inferior, la parte decimal y el dato superior, nada más. Entonces, vamos a definir. Para que se puedan guiar en esto, voy a hacer de la siguiente manera. El 30,5 está entre dos números. Está entre el 30 y el 31. Miren que el 30,5 está por aquí, entre el 30 y el 31. ¿Sí? Luego, en la posición 30, ¿qué dato tengo? Veamos, voy acá. En la posición 30 tengo el dato 46. En la posición 31 tengo el dato 47. Listo. A esto hace referencia con el dato inferior y esto como el dato superior. ¿Sí? ¿Y cuál es la parte decimal? La parte decimal es esta. En este caso sería 0,5. Bien, esto es lo principal que necesitamos para la formulita. Entonces, el Q sub 2 va a ser igual al dato inferior más la parte decimal por el dato superior menos dato inferior. ¿Sí? Listo. Q sub 2 va a ser igual dato inferior 46 más la parte decimal que quedamos de acuerdo que es 0,5 y esto por dato superior
sería el 47, dato superior 47, menos el dato inferior 46. ¿Listo? Esto tendría 46 más 0,5 por 47 menos 46, 1, tendría 46 más 0,5 y esto sería 46,5. Este es el cuartil. El cuartil 2 es igual a 46,5. Este es el dato que está ubicado en el cuartil 2. Recordar que el cuartil 2 es el primer cuartil tenemos en el 25%. Acá el cuartil 2 tenemos en el 50%. Recordar esto, ¿sí? El cuartil 2 está en el 50%. Es decir, este dato está justo en la mitad. Justo en la mitad. ¿Sí? Y esa es la respuesta del segundo cuartil. Bien, esto no es lo mismo que esto. Porque esto de aquí me dice la posición. Es decir, este numerito de aquí. Pero es una posición decimal. Nosotros tenemos posiciones enteras. En cambio, cuando hacemos esto, estamos hallando el dato, el número que está en esta posición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la posición 35, es decir, justo en la mitad entre el 46 y el 47, obviamente está el 46,5, que justo nos está saliendo esto. Continuando, tendríamos que también calcular el decil 3 o también, como le podríamos decir de otra manera, tercer decil. Sí, dos maneras de decil. El decil 3 o el tercer decil. ¿Listo? Para esto de aquí nos vamos a las formulitas. En las fórmulas tenemos que d sub k es igual a k por n más 1 sobre 10. Tendríamos que poner acá también decil sub k es igual a k por n más 1 sobre 10. Esto de aquí de igual manera. Me están pidiendo el decil 3. Observemos el valor de k. Con el mismo razonamiento podremos decir que k es igual a 3, que n, el número de datos, habíamos quedado de acuerdo que son 60. Bien, reemplazando estos datos, tendría que el decil sub 3 es igual a 3 por n más 1 sobre 10. Y en este caso n tenemos como 60. Son 60 datos. Bien, tendríamos 3 por 61 sobre 10. Esto de aquí tendríamos que es igual, haciendo las multiplicaciones, tendríamos que esto es 183 sobre 10 y esto sería igual a 18,3, que de igual manera nos sale una posición decimal. Y recordarles que esto de aquí, como les ponía acá en la fórmula, yo les agregué posición para recalcar. Entonces aquí también va a ser posición, esto de aquí es posición. No estoy diciendo dato. Estamos sacando una posición, no es la respuesta. Esto es la posición nada más. Bien, como nos salió decimal, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a utilizar esta fórmula de aquí, la última. Y para ello necesitamos el dato inferior, la parte decimal y el dato superior. Hacemos lo mismo que hicimos en la parte anterior del cuartil. Tendríamos que es 18,3. Es decir, es 18,3. Este número está entre el 18 y el 19, porque es 18,3. ¿Sí? Yo necesito saber que en estas posiciones, qué números están, qué datos están. En la posición 18 tenemos el dato 35. Es decir, el dato es 35. En la posición 19, tengo el dato 36. Es decir, en la posición 19 tengo el dato 36. Listo. Recordar que este va a ser mi dato, por eso se pone dato inferior. Este es el dato superior. La parte decimal sería de aquí el 0,3. Observen, solo la parte decimal, 0,3. Listo. Una vez que ya tengo definido esto, voy a la fórmula. La fórmula, tomen en cuenta que está dada para Q, para cuartiles, deciles o percentiles. Entonces, ahora como no es Q de cuartil, ahora es decil. Tendría que el decil, el dato del decil 3 va a ser igual a dato inferior más la parte decimal por el dato superior menos el dato inferior. ¿Sí? Esta es una fórmula de interpolación. El decil 3 va a estar en el dato inferior 35 menos en la parte decimal 0,3 por
Dato superior, 36 menos dato inferior, 35. Esto tendríamos 35, perdón, aquí es más. ¿Listo? En la formulita tenemos más. Ya 35 más 0,3 por 36 menos 35, 1. 35 más 0,3. Esto sería 35,3. Por tanto, acá tendríamos que el dato en donde está el decil 3 sería 35,3. Esto sí es respuesta. Esto es un dato, es decir, en la posición donde está el 30% de los datos es 35,3, el dato. En este dato está ese valor del 30%. Recordar que aquí, si es decil 3, es 30%. Si es decil 4, 40%. Eso. Bien, vamos con el último dato que tenemos que hallar, el percentil 25. El percentil 25. Percentil 25. El percentil 25, asimismo, como en la fórmula, está con posición, P sub k es igual a k por n más 1 sobre 100, ¿listo? Entonces aquí mismo también, posición, P sub k es igual a k por n más 1 sobre 100, ¿listo? Bien, vamos ubicando primero cuánto es el valor de k. El valor de k va a ser 25. Entonces reemplazamos o escribimos como dato que k va a ser 25 y n va a ser 60, porque tenemos 60 datos. Bien, posición P sub k, k es 25, como habíamos puesto, es igual a 25 por n, n son 60, más 1 sobre 100. Bien, simplificamos antes de empezar a multiplicar. La 25ava, 1, la 25ava, 4. Tendríamos 61 para 4. Esto de aquí tendríamos que es igual a 15,25. Nos está saliendo una posición decimal. Entonces necesitamos interpolar para ver en qué dato se encuentra en esta posición decimal. Para ello hacemos de nuevo esto. Ya que hay decimal, nos sale decimal, hacemos esto. El 15,25 está entre el 15 y el 16, porque es 15,25. Es decir, en medio de estos dos numeritos está el 15,25. ¿Sí? Esto es recordar que son posiciones. Yo necesito saber los datos ahora de estas posiciones. El dato que está en la posición 15 es 32. El dato que está en la posición 16 es el 33. Listo. La parte decimal. La parte decimal tenemos que es 0,25. Listo. Una vez que tenemos esto, recordar que este es el dato inferior, dato superior. Es el mismo procedimiento para cuartil, percentil y decil. Bien, volviendo a la fórmula, nosotros podemos poner valor de Q, de decil o de percentil. En este caso vamos a poner percentil. Vamos a poner que el percentil 25 va a ser igual al dato inferior más el de la parte decimal por dato superior menos el dato inferior. Reemplacemos. El dato en el percentil 25, o sea, el dato inferior es 32, más la parte decimal 0,25 por dato superior 33 menos dato inferior 32. Tendríamos que 32 más 0,25 por 33 menos 32 sería 1. Tendríamos que esto sería un valor de 32,25. ¿Ya? Entonces este percentil 25, el dato que está en el percentil 25 es 32,25. ¿Ya? Y recordarles también que esto de aquí estamos trabajando en qué unidades, centímetros. Por tanto, estas respuestas que son datos tienen que estar en centímetros. La otra del cuartil 2 también tiene que estar en centímetros. Y también la del decil tiene que estar en centímetros.